Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hola, yo soy tu hermano y amigo, Pastor Joan Mora. Y yo, tu hermano y amigo, Rafael Pérez. Este es tu programa, Esquirlas del Espíritu Santo. Bienvenidos. Espíritu Santo, Ministerio de Primera Iglesia Cristiana de San Antonio. Yo soy su hermano y amigo, Rafael Pérez, y me gozo de estar una vez más con ustedes. Antes de comenzar nuestro programa, queremos hacer una oración y les presentaremos una sorpresa que tenemos en Facebook. Ya lo están mirando, estamos en Facebook Live. Y entonces vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que envíe su Santo y Divino Espíritu a este lugar. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar, Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, por el simple hecho de que tú eres Dios. Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos permitas estar limpios, puros delante de ti, Padre Celestial, y que envíes tu Santo y Divino Espíritu a este lugar. Que, Padre, seamos hablando palabra tuya y no palabra nuestra, oh Señor Jesús, que tu nombre sea altamente glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. El día de hoy tenemos un super programa con invitados especiales. Por aquí tenemos a nuestro Pastor Joan Mora. Buenas tardes, Pastor. Dios te bendiga, Rafa, y Dios bendiga a toda esa congregación que nos está escuchando a través de las ondas de radio en todo San Antonio, pero también fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Que Dios les bendiga a todos y verdad que la bendición y el amor del Señor esté con el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y también tenemos por aquí a nuestro hermano John Ray, que queremos que nos salude. Está por primera vez aquí en el programa de la radio. Mi hermano, Dios te bendiga. Igualmente, mi brother, Dios los bendiga a todos los que están escuchando. Y para mí es un privilegio, brother, un honor para estar aquí, para representar el viaje misionero que tuvimos, para... Amén, aleluya. Y aquí también está tras bambalinas, como dicen por ahí, en cámaras, en Facebook Live, mi hermana Janie Rey. Mi hermana Janie, solamente gritas por ahí, Dios les bendiga. Aleluya. Bien, pues vamos a comenzar este programa. Estamos muy emocionados porque se venía hablando mucho tiempo atrás del viaje misionero a Cuba, el cual llegó su tiempo de llevarse a cabo. Y ya están de regreso este grupo misionero, el cual encabezó nuestro pastor Joan Mora, el cual me gustaría que compartiese esta experiencia de este viaje misionero. Pero antes de ello, hoy estaba leyendo por la mañana el libro de Deuteronomio, donde Dios le muestra a Moisés cómo le muestra la tierra prometida, que aunque Moisés no entró a la tierra prometida, le mostró cuál había sido su promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y que aunque Moisés no entró, Dios sí cumplió su promesa. Una promesa que les dio a nuestros antecesores. Y se asemeja mucho con lo que queremos hablar el día de hoy. Porque, Pastor Joan, quisiera que contara a usted cómo fue que Dios le dio la promesa a usted cuando todavía no estaba usted aquí en San Antonio, ya hace casi 6 años que llegó por acá. Años, sí. Okay. ¿Cómo fue que Dios le dio esa promesa? Platíquenos un poquito cómo fue que Dios lo envió a esta ciudad de San Antonio, a dónde lo envió, qué encontró y cuál fue el desierto por el que usted tuvo que pasar. Sí, bueno, fue una experiencia que solamente se puede arriesgar uno a hacer con la ayuda de Dios. Aleluya. Y desde ahora, antes de comenzar a hablar, le doy toda la gloria a Dios, porque reconozco que no ha sido por ninguna habilidad humana, no ha sido por ninguna habilidad, inteligencia, sabiduría humana, sino es por solamente la misericordia de Dios. Aleluya. Y podemos probar de que cuando el hombre se humilla delante de Dios y depende de Él, Dios lo puede usar. Amén. de maneras que uno nunca se va a imaginar. Por cierto, este domingo que viene vamos a tener la predicación que va a hablar acerca de este tema, de cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cómo Dios nos puede usar, y le voy a dar una introducción
Y para que usted sepa lo que nos pasó a nosotros, a mi esposa Lisbeth y a mí, de cómo Dios nos usó. Amén. Es simplemente estar dispuesto a que Dios te use. Aleluya. Estar dispuesto a trabajar para el Señor. Y me acuerdo de la vara de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés le dijo una vara, pero cuando vas al contexto, tú sabes que aquella vara era simplemente un simple bastón para pastorear las ovejas, que quizás estaba hecho de una madera de un árbol peculiar de aquella región, que no significaba ningún valor, pero Moisés estuvo dispuesto a dárselo a Dios, y Dios hizo muchos milagros con aquella vara. Aleluya. Y eso es lo que pasa con la vida humana cuando nos entregamos en las manos de Dios. Aleluya. Y fue exactamente lo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando vinimos para esta iglesia, la primera iglesia cristiana de San Antonio. Amén. Que se encuentra en el 1501 de la Guadalupe Street. Y fue un reto bastante grande. Nosotros estábamos pastoreando los jóvenes en New Jersey. Todavía no teníamos un ministerio a tiempo completo, éramos pastores de jóvenes. Y el Señor nos llamó a esta iglesia. Amén. Pero esta iglesia tenía algo peculiar. Lo primero que me dijeron era que era un problema, que había una crisis, pero no imaginaba cuán grande era la crisis. Era una crisis material, financiera, espiritual, de todo tipo, y verdad que era bien triste. Recuerdo que una de las primeras experiencias que tuvimos fue que mi esposa se echó a llorar porque las bancas de la iglesia tenían telaraña. Wow. En señal de que hacía tiempo nadie se reunía a adorar a Dios en ese lugar. Recuerdo también que una vecina se me acercó a mí y me dijo, ¿usted fue el que compró esta iglesia? Y yo dije, no, esta iglesia nunca se ha vendido, esta iglesia va a resurgir nuevamente por el poder del Señor. Y bueno, verdad que vinieron problemas, crisis, pero el Señor, como te decía, si te pones en las manos del Señor, Dios hace el milagro. Y recuerdo que un día me puse frente al templo, frente a la iglesia, y es verdad que está en un lugar bastante pobre, y yo le dije al Señor, mira Señor, yo no puedo hacer esto, esto es tu negocio, esto tiene que ser solamente obra tuya. Amén. Y el Señor comenzó desde ese día a hacer los milagros. Y le digo, ustedes pueden contar todos los milagros que han sucedido ahí. Amén. Hoy en día la iglesia, antes era una iglesia que necesitaba ayuda. Recuerdo que vinimos, habían solamente 4 personas en la iglesia. El techo de la iglesia se estaba cayendo. Teníamos una cuenta negativa en el banco, no teníamos ni cómo pagar el seguro. Como pastor no podía recibir un salario. Algo tremendo. Me pasé como 2 años sin recibir salario. Y de verdad que fue un milagro del Señor. No tenía aire acondicionado. No teníamos aire acondicionado. Era como que un recordatorio de que si el infierno va a estar caliente, para que pruebes cómo está aquí. Para que no vayas para allá. Exacto. Entonces, sí, era bastante difícil la situación, pero con oración el Señor fue trayendo, ¿verdad?, las cosas que tenía que poner en su lugar. Recuerdo que un día ungimos toda la iglesia con aceite, hasta la cerca, los bancos, todo. Y a partir de ahí empezó, ¿verdad?, un avivamiento en el lugar. Hoy en día, antes nuestra iglesia necesitaba ser ayudada, ahora nuestra iglesia está ayudando. No solamente iglesias de aquí, de Estados Unidos, porque estamos teniendo ministerios en Corpus Christi, en Bronzeville y en algunas otras partes, sino que también estamos ayudando fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y un ejemplo de esto es el país de Cuba, que nuestra iglesia tiene bastantes miembros de este país, y ha surgido esta necesidad y este sentir de nuestra iglesia de apoyar la iglesia en Cuba. Y no solamente estamos apoyando una iglesia, sino estamos apoyando 19 iglesias. Aleluya, en el país. Gloria sea mi Señor, la gloria sea para mi Señor. Pastor, usted tenía en su mente cuando llegó aquí a San Antonio, ¿le pasaba por su mente, aunque sea remotamente, tener un programa de radio? Bueno, ese siempre ha sido el sueño de todo pastor, me parece, ¿verdad? Una de las cosas que yo decía en mi oración al Señor era, bueno, Señor, ¿cómo yo puedo ser más efectivo para predicar el Evangelio? Tengo el deseo, tengo la intención, pero no tengo los recursos. Y el programa de radio empezó por un paso de fe. Recuerdo que surgió una posibilidad, Saúl, que tenía una estación de radio, y el hermano Juan Francisco también, que empezamos con este programa de radio,
vinieron un día, se acercaron a nosotros y nos dijeron, bueno, mira, este es el programa y cuesta tanto. Y yo le decía, bueno, no tenemos dinero, pero vamos a empezar. Aleluya. Vamos a empezar, y el Señor envió, ¿verdad?, apoyándonos en este proverbio. No es que seamos fanáticos, sino que oramos y consultamos con el Señor, porque dice la palabra de Dios que el que mira las nubes no va a sembrar. Así mismo. Esperando en el Señor proveer, y ya llevamos alrededor de 2 años, ¿verdad? Así es. En el programa de radio. Y muchas cosas más que las personas decían. Recuerdo que las personas me decían, oye, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir para ahí? ¿Verdad? Una iglesia donde no tenía salario, donde no tenía recursos. Donde hacía 20 años no venía ningún pastor. Wow. Es decir, que había un problema también dentro de la congregación, así que no dejaban un pastor por 20 años. Y la gente me miraban con lástima, me ponían la mano en el hombro y me decían, hermano, vamos a ver cuánto dura usted. Es decir, me daban 6 meses. Y ya ni congregación había, pero la poca congregación no dejaba a los pastores. No dejaba a los pastores, Aleluya. lamentablemente, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? El Señor ha levantado una nueva congregación. Estaba diciendo el día martes que realmente, casi literalmente, se ha cumplido esa profecía de que Dios le dio vida a unos huesos secos. Amén, aleluya. Pastor, y cuénteme, ¿hace cuánto que le dio el Señor esa visión para hacer este viaje misionero a Cuba? Bueno, la visión del viaje misionero surgió para apoyar el seminario en Cuba, una escuela de pastores que hay en Cuba. Y como pastor tuve la experiencia de sufrir necesidad, de sufrir muchos, vamos a decir, no se considera a veces mucho al pastor el trabajo que hace. Y mi sentir ha sido, ¿verdad?, ayudar a ese cuerpo pastoral. ¿Cuánto nos quisiéramos que las personas obtuvieran la bendición y la salvación? Y a veces quisiéramos abarcar a todo el mundo, ¿verdad? Así es. Gracias al Señor que tenemos el programa de radio, que podemos abarcar toda la ciudad de San Antonio y vía internet hasta el mundo entero. Y eso es una bendición. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente, porque siempre se nos van a quedar algunos. Y como dice, ¿verdad?, Romanos 10:8, qué bueno es poder enviar a otros para que nos ayuden con este deseo Amén. de bendecir a otras vidas. Y por eso se ha venido el sentir de ayudar a los pastores. Estamos ayudando a pastores aquí en Estados Unidos con este ministerio de los que tenemos, de las escuelas que tenemos en la iglesia. Pero también surgió esto para poder apoyar a esos pastores en Cuba que no tenían materiales de educación, no tenían libros, no tenían nada, un lugar donde estudiar. Y empezó a surgir este proyecto. Este proyecto lo empezamos a planificar hace 2 años atrás. Wow. Fue un proyecto con bastante detalle, con una línea de tiempo bien larga en el proyecto. Pero cada día veíamos, ¿verdad?, la voluntad y el plan de Dios, cómo Dios iba poniendo cada cosa en su lugar. Hasta que, bueno, John va a hablar ahorita del viaje. De que cómo se cumplió todo al 100%. Aleluya. Al 100%. A pesar de tener bastante persecución, a pesar de tener, ¿verdad?, mucha oposición, te voy a decir, como líderes, los pastores tienen que orar mucho, porque Satanás no se queda quieto. Y desde que entramos hasta que salimos, por lo menos para mí fue una presión bastante grande, pero gracias al Señor, Dios nos libró de todas las cosas. Gloria sea, mi Señor. Cuénteme, pastor, ¿cuál fue su experiencia al regresar a aquel país de Cuba? Bueno, la experiencia de regresar al país de Cuba siempre te da un poco de nostalgia, como cualquier persona que se aleja de su país, pero en el caso de nosotros nos da mucho más tristeza porque cada día el país de Cuba, la economía sufre más y vemos que es más difícil la situación en el país de Cuba. Y nos da mucha tristeza sabiendo que existe una posibilidad de que pueda mejorar el pueblo cubano. Esa es nuestra oración, de que el pueblo cubano tenga, ¿verdad?, esa posibilidad de mejorar. Hay mucho talento allá, pero también me da tristeza ver a muchos pastores a veces desanimados por la causa de que no tienen los suficientes recursos, a veces pasan mucha hambre. Algunos se nos acercaban y nos decían, hermano, no sabe cuánta hambre usted nos mató, ¿verdad? La iglesia, de primera iglesia cristiana, con aquella ofrenda que nos mandaban, porque nuestra iglesia tiene un programa, ¿verdad?, con los pastores de Cuba, de ayudarla, y se nos acercaban, ¿verdad? Y eso fue algo que nos da sabor a la vida, es el propósito, ¿verdad?, cuando oímos esas cosas, de que nuestro trabajo no es en vano, y de cómo Dios puede utilizar pocos recursos para bendecir a otros.
siempre ha sido una emoción regresar. Ojalá que nos dejen regresar la próxima vez, ¿verdad? Esa es otra de mis preguntas que tenía, pastor. Ya estamos platicando de lo que vivieron allá en Cuba. ¿Hay planes de un segundo viaje misionero a Cuba? Sí, por supuesto que sí. Hay mucho entusiasmo ahora. Fuimos 18 personas. Amén. Y de esas 18 personas ya están recibiendo llamadas de otras iglesias que quieren ir al país de Cuba a ayudar en este ministerio. Oramos para que las autoridades entiendan de que nosotros no tenemos nada que ver con la política. Amén. ¿Verdad? Cuando se refiere al evangelio, no tenemos nada que ver con la política que ellos tienen. Simplemente lo que más importa es la libertad espiritual de las personas, y eso solo lo puede dar Cristo. Amén. No es ni el comunismo, ni socialismo, ni capitalismo, ni ningún estado puede dar la libertad espiritual que puede dar Cristo, y ese es nuestro objetivo. Amén. Y ojalá que nos dejaran regresar. Amén. Cuando llegamos ahí al aeropuerto, a mí me llevaron aparte como miembro líder del grupo y me dijeron que no podía hablar en público. Me dijeron que no podía decir nada, que no podía predicar, que no podía decir nada. Pero bueno, el Señor se glorificó porque teníamos un plan B y el Señor se glorificó. Le puso un Aarón para que hablase por usted. Correcto. Y todo fue, ¿verdad? 100%, todos los objetivos se cumplieron. Gloria sea mi Señor. Y bueno, el tiempo camina muy aprisa aquí en la radio. Quisiéramos extendernos un poco más, pero nos está comiendo el tiempo. Y quisiera darle un poquito de oportunidad a mi hermano John. ¿Cuál fue su experiencia? Pero primero, mi hermano John, ¿hace cuánto tiempo que te entregaste a Cristo? ¿Y cómo fue que Cristo te alcanzó? ¿De dónde te sacó mi Señor Jesús? Pues mi brother, muchos saben mi historia, ¿verdad? Que yo estaba adicto a las drogas y alcohol por 26 años, perdón. Y el Señor me libró hace casi 4 años, me quebró las cadenas, me sacó de esa vida de mundo, de pecado, que estaba viviendo de pecado, brother. Y gracias a Dios que me restauró mi vida, mi esposa y mi familia, mis hijos. Me reunió con una iglesia, con ustedes más que nada. Mi nueva familia, que realmente estoy tan agradecido, Señor, que no lo puedo decir. Brother, y dime, después de haber estado en las drogas, en el alcohol, no es nuevo para mí, yo vengo de ese mismo camino. Dime, mi hermano, ¿qué experiencia tuviste después de haber andado en las drogas y en el alcohol? ¿Qué experiencia trajiste de estar en un viaje misionero sirviendo a nuestro Señor? Fue algo que nunca ha sentido en mi vida, brother, para decirte la verdad. De ir para Cuba y ver cómo allá, aunque tengas dinero, brother, no hay recursos. No puedes nomás ir como al Home Depot a comprar un galón de pintura para poder pintar. Si saben, como nosotros que fuimos para allá, se duró toda la semana, brother. Los planes cambiaron totalmente. Nosotros llegamos que supuestamente íbamos a empezar a pintar el lunes, no venimos pintando, y gracias a Dios que se abrió esa puerta hasta el jueves que se pudo. Es algo que a mí me impactó bastante, brother, porque realmente nosotros lo tenemos tan fácil acá y a veces no damos todo lo que podemos dar. Y allá sí vi que aunque no tengan, brother, dan. No tienen ni un plato, brother, pero te dan todo lo que tienen. Es decir, que teniendo los privilegios que tenemos aquí para predicar la palabra de nuestro Señor, lo estamos desaprovechando. Gracias. Que la gente de Cuba no tiene los recursos, a veces no tiene las facilidades de hacerlo y busca la manera de hacerlo. Sí, exactamente. Pues qué bueno, mi hermano, que mi Señor te dio esa oportunidad de estar en ese viaje misionero. Espero que en el segundo viaje misionero me permita a mí estar en esa posición también, y experimentarlo, ¿verdad? Sería algo grandioso y de verdad que me gozo. Hoy fue un día especial para mí, después de casi ya más de un año estar en este programa, tener esas noticias de que nuestro Señor sigue siendo el mismo Dios que fue con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Sigue siendo el mismo Dios el día de hoy. Amén. Pastor, ¿alguna otra cosa que quiera agregar? Sí, bueno, en el viaje misionero tuvimos un ejemplo, tuvimos a Jim. Jim es un señor de la tercera edad y me recuerdo, en Cuba tú tienes que caminar, ¿verdad? No tenemos transportación, todo se desarrolla caminando. Y Jim a veces era un poquito lento porque él es de la tercera edad.
y recuerdo que eso fue un ejemplo para nosotros. Él sabía su limitación, pero nunca se quedó atrás. Lo que hacía él era levantarse más temprano, se esforzaba el doble y era el primero siempre en llegar a todas las actividades. Es decir, es un ejemplo para todos los cristianos que como cristianos debemos dar esa extra milla, ese esfuerzo extra para que realmente glorifiquemos a nuestro Señor, porque como dice en su palabra, aún haciendo lo que nos corresponde, somos siervos inútiles ante el Señor. Correcto, y te digo y te repito, hermano, cuando nosotros nos entregamos en las manos de Dios, Dios hace tantos milagros, como ese ejemplo de Jim, cómo Dios lo utilizó trabajando. Él nunca se quedó atrás, iba al mismo par de los jóvenes. Wow. Pero te quiero decir, cuando uno se entrega en las manos de Dios, puede hacer cosas maravillosas, como la que ha hecho ahora con esta pequeña iglesia, la pequeña iglesia cristiana de San Antonio. Por ahora es pequeña iglesia, bueno, pero ya no es tan pequeña. Ya no es tan pequeña porque ya en el parking lot ya no nos caben los carros, gracias al Señor. Amén. Pero te digo, cuando nos entregamos en las manos de Dios, Dios hace milagros. Aleluya. Milagros que sobreabundan. Y hoy, ¿verdad? Le damos gracias al Señor que hasta tenemos un programa de radio, tenemos todos estos programas de alcance evangelístico, pero es solamente cuando nos ponemos en la mano de Dios. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa musical y regresamos, queridos amigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hola, yo soy tu hermano y amigo, Pastor Joan Mora. Y yo, tu hermano y amigo, Rafael Pérez. Este es tu programa, Esquirlas del Espíritu Santo. Bienvenidos.